El escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft comenzó a escribir su cuento El murmurador en la oscuridad el mismo mes que el planeta Plutón fue descubierto, en febrero de 1930. De hecho, en este cuento se hace referencia al reciente descubrimiento del astro, anticipando de un modo muy ominoso el simbolismo sombrío con el que este planeta estará relacionado en la astrología. Estoy convencido de que esos montes salvajes son el reducto de una espantosa raza de seres cósmicos, y no he dejado de ratificarme en esa creencia desde que leí que un noveno planeta acababa de ser descubierto más allá de Neptuno, o sea, precisamente donde esas siniestras criaturas dijeron que podía encontrarse. Con una espantosa justeza que ni siquiera sospechaban, los astrónomos le dieron el nombre de Plutón. Para mí estaba claro que se trataba, ni más ni menos, del tenebroso Yugot, y no dejé de sentir un escalofrío al tratar de imaginar los verdaderos motivos por los cuales sus monstruosos representantes habían deseado darse a conocer de esa manera y en ese preciso momento. Por mucho que quisiera, no podía tranquilizarme. Imaginaba que esas criaturas demoníacas querrían instaurar un nuevo orden político nefasto para nuestro mundo y sus habitantes. En este video vamos a acercarnos a la carta natal de Lovecraft, en la cual Plutón tiene un papel significativo. Nos concentraremos particularmente en qué sucedía con Plutón en la carta del escritor en el mencionado momento de su descubrimiento. Observaremos cómo es que, casi de un modo profético, o sin el casi, se reflejan de manera extraordinaria en la narrativa de Lovecraft muchas de las oscuras imágenes y estados arquetípicos vinculados con el simbolismo astrológico de Plutón. Cabe aclarar que describir el simbolismo de Plutón como sombrío no significa considerarlo como malo en sí. Como todo símbolo astrológico podemos reconocer tanto una expresión creativa, trascendente, constructiva o integral, así como una manifestación regresiva o destructiva. Plutón es uno de los símbolos astrológicos más enigmáticos, cuya expresión superior es el de sabiduría, gnosis o conocimiento en el sentido filosófico antiguo, que significa una experiencia directa que supone la transformación total del individuo. Veamos la carta de Lovecraft unos momentos. Observamos que asciende Libra, Venus se halla en su domicilio en conjunción con el ascendente, y también en la casa 1 se encuentra la Luna, en una conjunción muy estrecha con Urano. La Luna rige el medio cielo, indicador de desarrollo profesional, trabajo, vocación. La Luna siendo asimismo regente de los escritores. Al mismo tiempo, la Luna aporta cierta inestabilidad, y esto se magnifica si pensamos en la conjunción con Urano. La inestabilidad emocional, material, fue una constante en la vida del escritor. Cambios súbitos, inesperados. Claro, a otro nivel podemos decir también que significa, por ejemplo, el desarrollo innovador en la literatura que plantea Lovecraft. Por otra parte, un desarrollo profesional errático. Ahora, el Sol se encuentra en el signo de Leo, en la casa 11, también en su domicilio, y una configuración importante en esta carta es la T cuadrada, de la que participa Saturno, la conjunción Marte-Fortuna y la conjunción Neptuno-Plutón. Es decir, Lovecraft nace bajo esta conjunción Neptuno-Plutón muy significativa en la cultura occidental para la renovación de tradiciones de filosofía oculta, tradiciones esotéricas, sociedades mágicas, en fin, para una recuperación de muchos de estos planteamientos, los cuales interesan profundamente a Lovecraft, así como la mitología, las culturas antiguas, la filosofía, la ciencia en general. Un hombre muy culto. Pero con estos temas esotéricos relacionados con lo oculto, tiene una relación también de rechazo, de fascinación, pero también de rechazo. Él se ve a sí mismo como un materialista, como un escéptico, como un racionalista, si bien en su narrativa
se expresa aquello incomprensible, la relación, el reconocimiento de aquello que excede los límites de la razón, del entendimiento de los seres humanos, aquello que va más allá de lo humano o que es anterior. Ahora, Saturno es importante considerarlo, dada la configuración en la que participa. Saturno-Marte es una de las combinaciones más rudas, más severas. Saturno-Plutón, una de las combinaciones más pesadas. Y Saturno es el regente o almutem, si usamos el término medieval, del ascendente. Se trata de un ascendente sí venusino, pero asimismo con un rasgo saturnino y un Saturno en una intensa y estresante relación. Asimismo, uno podría añadir la observación del hecho de que Venus está y el ascendente con una estrella, Algorab, que es también una estrella que puede tener un tinte muy maléfico y de mucha dificultad. Hay muchas penurias, tristezas, dificultades que vive el escritor. Desde muy chico pierde a su padre, quien es encerrado en un psiquiátrico y fallece, y tiempo después va a suceder algo similar con su madre. Hay reveses y cambios de fortuna económica desde muy joven, y es sabido que pues batalla mucho, se le dificulta mucho el tema económico, que llega a vivir penurias, limitaciones, pérdidas, dificultades extremas en relación a lo económico. Marte, que está con fortuna, rige la casa 2, ¿no? Participando de toda esta configuración, la cual cuando por profecciones se ve encendida o activada, podríamos decir, pues van sucediendo todas estas situaciones pues muy duras o trágicas, ¿no? Hay mucho aislamiento, hay mucha soledad y refugio en un mundo de literatura, de imaginación. La luna es la facultad de la imaginación, así como nuestra facultad o capacidad onírica. Desde muy pequeño Lovecraft vive terrores, espantos, pesadillas, perturbaciones nocturnas. Y cabe observar que Venus vincula fuertemente a la casa 8 con la 1, Venus siendo significador de Lovecraft, en tanto regente del ascendente, además de Saturno. Pero entonces la casa 8 adquiere una peculiar relevancia. Es la casa de los ancestros, de los muertos en general, que tiene que ver con transformación, pero también con pérdida, con crisis. Y tradicionalmente en los textos clásicos se asocia con espantos, con terrores, algo que sin duda está presente en la obra, pero también en la vida del escritor. En algunos casos, desde muy chico, llegan a ser tan intensas estas experiencias relacionadas con pesadillas y perturbaciones de este tipo, que incluso deja de ir a la escuela. Venus además se relaciona con Plutón, regente del ascendente, significando a Lovecraft mismo. Venus está en trígono con esa conjunción Neptuno-Plutón. Está estrechamente relacionado con Plutón. Esta conjunción la podemos ver, la Neptuno-Plutón, en la 8 o en la 9, depende del sistema de casas que empleemos. Probablemente en ambos casos sería significativo. Pero veamos ahora qué es lo que sucede con Plutón en la carta del escritor en el momento en que es descubierto. En ese mes, mencionamos, él comienza a escribir un cuento en donde hace referencia al astro, y aun cuando no se sabe todavía nada astrológicamente hablando del simbolismo del mismo, salvo un nombre muy significativo desde luego, pues Lovecraft, en su vinculación con seres a los que llega a calificar de demoníacos, va a anticipar mucho de ese simbolismo sombrío plutoniano. Observemos entonces
la carta del momento del descubrimiento de Plutón sobrepuesta con la de Lovecraft, y encontramos que Plutón se halla en una conjunción muy exacta con el medio cielo. Ha estado interactuando con este punto ya desde antes de la fecha del descubrimiento, desde unos meses antes, interactuando con Venus, con más puntos en la carta significativos, y muy exacto ahí el medio cielo. Es una coincidencia, en el mejor sentido del término, bastante extraordinaria, sobre todo por la resonancia que el arquetipo en cuestión va a tener en la literatura que desarrolla, ¿no? En los cuentos que escribe. Plutón en Cáncer, un signo asociado con lo primigenio, con lo primordial, con los orígenes. Y es que los seres mitológicos que aparecen en los cuentos de Lovecraft son seres de una antigüedad incalculable, quienes anteriormente habían gobernado la Tierra y buscan nuevamente dominar este planeta y a todas sus criaturas. Son seres cósmicos que en diversos casos son retratados como terribles, como malévolos. También se deja ver un aspecto potencialmente positivo, podríamos decir, de este simbolismo. Podríamos decir mucho más sobre la carta de Lovecraft en relación a su vida y a su obra. De momento lo que me interesa señalar es cómo de un modo prácticamente profético nos transmite el simbolismo de un planeta recientemente descubierto. Él mismo señala en el cuento cómo es que el propio nombre de Plutón ya es en sí significativo. Y bueno, va a expandirse acerca del simbolismo de este planeta que nos dice verdaderamente es conocido como Yugoth por los seres que lo pueblan, quienes alguna vez poblaron esta tierra y buscan volver a gobernarla. El mismo Lovecraft nos dice: todos mis relatos, por muy distintos que sean entre sí, se basan en la idea central de que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsados, pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la Tierra. Observamos cómo es que Plutón se encontraba en conjunción con el medio cielo de Lovecraft en el momento en que el astro es descubierto, y esto en sí es harto significativo, ¿no? Se trata de una coincidencia en el mejor sentido del término, notable, y esto se refleja en la manera en que resuena el simbolismo del astro en la literatura producida por Lovecraft. Estamos hablando de uno de los escritores modernos más influyentes en los géneros de fantasía y terror hasta el día de hoy. Una serie como es el éxito de Netflix de Stranger Things sería inconcebible sin lo que hizo este escritor. Y si bien retrata de un modo pues negativo, puesto en términos simples, a estos seres e incluso a ese conocimiento que tienen, también nos participa algunos vislumbres de rasgos luminosos y positivos. Parafraseando al mismo escritor, podemos encontrar oscuridad en la luz, así como luz en la oscuridad. No se trata de un maniqueísmo o distinción en blanco y negro, como lo podemos hacer con la razón al acercarnos a un símbolo. Está latente en los relatos de Lovecraft
en relación a este conocimiento prohibido, transgresor, pues un aspecto liberador, iluminador, un aspecto positivo. Y tan es así que esta mitología que desarrolla Lovecraft y luego su círculo cercano se va a convertir prácticamente en algunos casos en un culto religioso, y en otros, más interesantes en mi opinión, para algunos ocultistas modernos, contemporáneos, en un lenguaje mítico que puede llevarse a la práctica ritual. El famoso Necronomicon, un libro que existe inicialmente solo en la fantasía de Lovecraft, que es referido en sus obras, termina siendo escrito en un sentido práctico. Entre otros podemos referir al trabajo de Donald Tyson, ocultista, mago canadiense, quien hace un trabajo serio, es un personaje reconocido y que y en una de las vetas de su trabajo es el desarrollo de pues una literatura teórica práctica asociada con el mito de Cthulhu, el mito Lovecraftiano, el texto del Necronomicon. Lo interesante en todo caso es esa resonancia extraordinaria con el símbolo de Plutón que encontramos en la obra de Lovecraft, así como en su carta astral.